Bienvenidos al podcast de A través del viento. Es un podcast semanal para conocer todo lo que pasa alrededor de las lenguas y culturas de nuestro país. Pues bienvenidos a este podcast, es la primera vez que lo hacemos más en vivo. Tengo de invitado a un profesor, mi profesor de lenguas. ¿Y su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jesús Yowali López Javier. Ok, pues usted es maestro de náhuatl. ¿Cómo es que se hizo maestro del náhuatl para empezar? Híjole, es una larga historia. Em, en lo particular, nunca estuvo en mis planes ni deseos estar en enseñanza de lenguas indígenas o de mi lengua materna, etcétera. Pero más bien la necesidad, ¿no? En nuestro país no hay, no están atendidas las lenguas indígenas. Hoy en día se escuchan sonar mucho su importancia, pero en realidad acciones serias no son muchas, Sí. acciones serias. Entonces, cuando me di cuenta, yo ya estaba disque enseñando mi lengua, ¿no? Cuando me di cuenta, yo ya lo estaba haciendo y cuando me di cuenta, pues ya pasaron 20 años y sigo trabajando el tema de pueblos indígenas y en la parte pues de los idiomas mexicanos, ¿no? Y bueno, pues ya pasaron 20 años y yo creo que lo que me mantiene pues pues ese apego, ¿no? A mi cultura, a mi familia, a mi pueblo, a mi país, el amor a nuestra propia cultura, a nuestras lenguas. Yo creo que eso es lo que me puso en este camino y por eso es que lo sigo haciendo porque es parte pues de mi vida, ¿no? De las cosas que yo amo. Bien, pues ahora, cuando usted comenzó a ser maestro, a enseñar la lengua, antes de llegar ahí, ¿de dónde es usted originario, para empezar? Ah, pues mira, yo hablo, por herencia materna hablo el náhuatl, de aquí del Estado de México, y por herencia paterna el chocholteco, mi papá es de Oaxaca. Entonces he vivido en Oaxaca y he vivido aquí en el Estado de México, en ambas entidades. Y bueno, pues esas son mis lenguas. Pero bueno, ya a lo largo de este tiempo pues he convivido con más lenguas mexicanas y al estudiar en este país pues tenemos obligadamente que estudiar lenguas extranjeras, ¿no? Claro, eso siempre es como casi obligatorio tener que aprenderlo. Y ahora sí, eh, ¿qué, qué comentarios o cómo percibieron las personas en los tiempos que usted inició enseñando el náhuatl? ¿Qué pasó ahí? Porque desde luego que hace tiempo, quizás hace unos 10, 15, 20 años, hablar una lengua era como más grave que hoy en día. Hoy en día como que todavía personas como yo que hacemos rap en la lengua y Ujú, poetas y más, como que ya la gente ya ve que andamos ujú, ahí trabajando. Pero antes eso era como casi sí. nulo, ¿no? Sí, era más complicado. Sí, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente hace más de 20 años no eran las mismas condiciones que las que tenemos ahorita, Sí. efectivamente. Eh, Hoy día qué bueno que hay resultados, ¿no? Que ahorita hay más apertura, que hay más avances. Eh, Hoy, por lo menos en discursos, tiene cabida, ¿no? El tema de lenguas indígenas, pero efectivamente hace más de 20 años para nada eran las condiciones favorables, ¿no? Yo creo que en nuestro país, hablando del siglo XX, siglo XXI, ha habido varias etapas en las que las lenguas indígenas o el tema indígena en general de repente se pone mucho de moda y de repente hay momentos en el que casi desaparecen por completo de la mesa el tema, ¿no? Sí, Lo comento porque pues sí hay varias etapas, ¿no? sí, Me sí. voy a remitir solamente al periodo cuando estuvo este, Frida Kahlo y Diego Rivera y todo el movimiento de muralistas que dieron pie al movimiento de mexicanidad aquí en nuestro país Sí. y con esos grandes artistas, pintores principalmente, escritores, etcétera, pusieron en la mesa, impulsaron, ¿no? Para que se pusiera de moda el tema indígena. Y estamos hablando de la época de Diego Rivera, de Frida Kahlo, Sí. etcétera, y que se establece pues sí, una cierta publicidad con estos temas. Y hay un boom. Y de ahí podemos ver varios boom, ¿no?
Me acordé cuando el gobierno mexicano instaura el Instituto Nacional Indigenista, se pone de moda, pero a final de cuentas se empieza a establecer un indigenismo de Estado y una línea política donde desafortunadamente no era fortalecer nuestras culturas indígenas, sino desde el Estado pareciera ser que era lo contrario, era de una vez de manera oficial desaparecer la cuestión indígena. Sí. Y bueno, pues en nuestro país ha habido varias etapas, ahorita que me remití en los tiempos del muralismo, se puso de moda el tema indígena, de ahí hay altas y bajas, y en nuestro país yo creo que en 1994, cuando fue el levantamiento armado Maya, conocido como el levantamiento zapatista del EZLN, en 1994 en Chiapas, sí fue totalmente un parteaguas en la historia de nuestro país, ¿no? Antes del 94 era un México, para los que nos llaman indígenas. Y después del 94 empieza otro México para los que nos llaman indígenas, porque se vuelve a poner sobre la mesa de manera contundente el tema de pueblos indígenas. Eso, y no de una manera muy correcta, ¿no? Me refiero a que para que se pusiera en la mesa el tema de pueblos indígenas, pues tuvo que derramarse mucha sangre, tuvo que haber un levantamiento armado, tuvo que haber pues algo tan complejo, ¿no? Como lo que ocurrió en Chiapas y que sigue ocurriendo hasta ahorita, hasta Sí. esta fecha. Y bueno, pues a partir de 1994 estamos hablando en periodos de que iba a salir Salinas de Gortari, y bueno, pues qué decir de toda esa historia del salinismo y de que entra posteriormente Cedillo y luego Fox y así hasta Calderón, Peña Nieto. Hablo de todos estos sexenios porque el tema indígena, los derechos de los pueblos indígenas los hemos ganado a pulso y con toda, hemos dado todo, ¿no? Y digo hemos dado todo por asumirme porque soy indígena, Sí. pero nuestros mayores que les tocó, a mí me tocó los 90, a otros les tocó más para atrás los 70s, 80s, etcétera. Pero ha habido muchas generaciones, ha habido mucha continuidad de lucha, ¿no? Desde la posrevolución, por mantener la resistencia de que no se pierdan nuestras culturas, donde va implicada nuestras lenguas. Entonces te comento eso porque efectivamente a mí me tocó de repente darme cuenta que estaba yo trabajando el tema indígena en general, pero en particular mi idioma, porque había muchos interesados en mi lengua. Claro. Y cuando me di cuenta yo ya la estaba compartiendo y estaba haciendo el esfuerzo. Cuando en México, para darnos una idea, nada más ha existido el fomento a la enseñanza de inglés, ¿no? Es lo que incluso se llegaron a formar licenciaturas en enseñanza de inglés, y es incluso el mismo inglés no existía, o sea, como licenciatura, ¿no? Sí. Y de ahí lo que se ha avanzado es en francés, en fin, pero si vean, si en las lenguas europeas estamos contando dos lenguas a nivel nacional, de que de manera institucional, oficial, existe como una carrera, licenciatura, y eso es para las lenguas dominantes como el inglés y del francés, porque si alguien quiere enseñar alemán u otra lengua, es más complejo porque los que están en la mesa, pues es primero el inglés y donde se avanzó fue con el francés y de ahí hay... Si eso le pasa a las lenguas extranjeras, imagínense a las lenguas mexicanas, o sea, pues ni cabida tenemos, ¿no? Muchos se sorprenden de enterarse que son 68 lenguas Sí. y bueno, pues eso efectivamente ocurrió, que bueno que lo pones en la mesa porque efectivamente hace 25 años a los que nos tocó trabajar las lenguas eran otras condiciones, ¿no? El país estaba muy, híjole, muy ardiente, ¿no? Principalmente por lo que acontecía en Chiapas, entre muchas otras cosas, en todo lo que se intervino de derecho y cultura indígena, los cambios que hubo en la misma constitución, Sí. reformas para que pudiera existir una ley general de los derechos lingüísticos, para que posteriormente se crearan universidades interculturales o universidades indígenas, como les llaman, o que hasta el 2002-2003 apareciera oficialmente un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? No existía el INALI, ¿no? En fin, efectivamente eran otras las condiciones que había. Y afortunadamente ya pasaron 25 años y hoy estamos viendo muchas cosas con las que soñábamos hace 25 años, ¿no? Sí. Las soñábamos y yo creo que el panorama hace 25 años lo soñábamos, pero en la cruda realidad veíamos que eran sueños, ¿no? Que era muy difícil en algún momento ver muchas de las cosas que están pasando hoy. ¿A qué me refiero muchas de las cosas que están pasando hoy? Pues de que se están
se están abriendo muchos caminos de esperanza para que nuestras culturas, lenguas se puedan fortalecer y realmente tengan un lugar en nuestro país, en nuestra cultura, que realmente tengan esperanza de futuro, ¿eh? Y digo esperanza de futuro porque no tenemos resuelto el asunto, ¿no? Pero Sí, ahorita el que haya lenguas indígenas en instituciones, en diferentes lugares, en fin, el que hoy la ONU en este año haya declarado el Año Internacional de sí, las Lenguas Indígenas, el que existan tesis en lenguas sí, indígenas, también. exámenes profesionales. Está por cierto, por empezar una maestría en lengua y cultura náhuatl en Veracruz, Ujú. y todo es absolutamente náhuatl, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, o sea, nosotros las soñábamos hace Sí, 25 años, ¿no? Y ahorita son realidades, son hechos, ¿no? Cuando pensábamos hace 25 años, pues estaría bueno que hicieran música en nuestras lenguas, ¿no? De géneros musicales, y habían esfuerzos, siempre ha habido esfuerzos afortunadamente, sí. pero hoy hay un boom, ¿no? Encuentra uno, pues por todos lados, muchas iniciativas, esfuerzos, propuestas, y eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que estamos en un muy buen momento de nuestras lenguas, culturas, y esperemos que vaya para adelante, ¿no? Y que no pase de moda tan rápido, ¿no? Sobre todo eso, porque es complicado, o sea, yo estaba comentando con dos personas atrás en otros episodios. El primero era como hacer un recuento histórico del rap originario, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos rap originario porque antes Ujú, era como hip hop en lenguas ajá, o algo así. Pero a través del estudio de un amigo que también hizo su tesis hasta de maestría con investigando las lenguas originarias desde la música, desde ujú, el rap. Entonces, él dice que el origen del rap, por ejemplo, originario, las primeras personas que empezaban a hacer algo en su lengua en rap eran como en los 2000, ¿no? O sea, ahorita son 2019 y aún a mí y otros amigos que estamos en esa sintonía nos cuesta llegar a personas, nos cuesta pues querer abordar otros temas a pesar de que ya existen espacios. Lo otro que platicaba con otro amigo que se llama Víctor, él es, él es abogado, ¿no? Y él me estaba contando todo lo que tenía que ver con cuestiones legales de la autonomía de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, me ponía un ejemplo de Cherán en el que él estuvo trabajando. Entonces me cuenta también esa dificultad que hubo en ese tiempo para que, por ejemplo, Cherán pudiera ser un pueblo pues autónomo, ¿no? Entonces implica pues mucha lucha, mucho trabajo de muchas personas que al día de hoy quizá no se escuchan sus nombres, pero ha habido mucho esfuerzo. Lo otro que me gustaría preguntarle es que después de todo este trabajo que usted ha hecho, ¿qué ha sido lo mejor que le ha pasado? ¿Qué es lo mejor que ha pasado después de iniciar esto? Después de todo lo malo, ¿qué ha sido lo mejor? Híjole, qué pregunta tan interesante y complicada, ¿no? Porque ahorita me acordé de unos abuelitos que decían, hijo, este camino es bien ingrato, Sí, y esto, pues no esperes nada, porque esto se trata de dar, y de que nos quite, y punto. Y entendí después por qué lo decían, ¿no? Porque, y no es un rollo de autovictimizarse o, ay, cómo sufrimos, no, pero en verdad el monstruo es tan grande, hablando del sistema político, de cómo el mundo camina en en estos momentos de llamarle modernidad, tecnocracia, tecnología, etcétera. ujú, El monstruo es grandísimo, y cuando reivindicamos asuntos de patrimonio cultural, asuntos de lenguas, culturas, pues para nada estamos en prioridad de nada, ¿no? Al contrario, somos una especie de estorbo. Entonces, repito, o sea, los que estamos firmes en trabajar estos temas, pues nos mantiene, como te decía al principio, el amor por nosotros mismos como comunidad, como cultura, como lengua. Y yo creo que por ahí iré encontrando la respuesta que me preguntas. Yo creo que esa satisfacción o algo bueno que me comentas, yo creo que lo bueno sería el, el que estamos asumiendo una especie de ser guardianes de nuestra tradición, ¿no? sí, De ser esos guardianes por luchar, porque no se pierda nuestra espiritualidad de nuestros pueblos, ¿no?
y al mismo tiempo en conservar eso, pues uno vive intensamente esa espiritualidad, ¿no? A partir de nuestra música, de nuestros ritos, de nuestra lengua, de respirar como respira nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestra cosmovisión, como nos llaman algunos. Sí, Yo creo que para mí, en lo personal, ese sería mi testimonio. Yo creo que esa es la satisfacción más grande de que yo sigo mirando al mundo desde los ojos mesoamericanos, desde los ojos náhuatl, chocholteco, de mi lengua materna, paterna, que yo no veo a la tierra como un hombre moderno de que la ve por metros y como dueño de ella. sí, Yo sí, la tierra la veo como mi madre y, y eso es yo creo que lo gratificante, de que yo salgo y veo y respiro al mundo como me heredaron los ancestros y como lo seguimos conservando ahorita, o sea, de ver un árbol como náhuatl, como chocholteco, como mesoamericano y no ver ese árbol como un hombre moderno de que es un pinche madera que vale 1,000 pesos, ¿no? claro. O sea, eso es algo, yo creo que hermoso de que al estar trabajando porque no se pierda nuestro patrimonio cultural de manera directa con las lenguas indígenas, pues es que no se pierda esos, como bien se ha dicho, todos esos otros modos de ver el universo, el mundo, la vida, la muerte, este, o sea, el mantener vivos estos fuegos de las lenguas es mantener vivo la espiritualidad de nuestros pueblos y dicho de una forma a lo mejor más clara, pues tener esa otra oportunidad de ser humanidad, ¿no? Y el mantener vivas nuestras lenguas, culturas, cosmovisiones es mantener viva la posibilidad de ser esas oportunidades de ser humanidad, carajo, ¿no? Porque en estas, no sé, igual para aclararme un poco en lo que trato de compartir, Sí. si yo ahorita no tengo la dicha de ser padre, no tengo hijos, Ujú. pero si llego a tener hijos, no me gustaría que mis hijos se quedaran solamente hablando una lengua como el español, ¿no? Y ojo, no estoy hablando mal del español, Sí, sino que a mí mis hijos, por supuesto que van a saber español porque es el que predomina, por supuesto que va a tener que aprender inglés y claro. por supuesto que va a aprender a persinarse, ir a la iglesia, porque todo eso culturalmente es parte de la cultura dominante de nuestro país, pero a eso voy, de los que estamos luchando por conservar y mantener vivas y sembrarle futuro a nuestras lenguas, culturas, ahorita poniendo el ejemplo con hijos que todavía no tengo, pues a mí me gustaría que mis hijos vieran el mundo con más posibilidades, que no solo lo vieran desde el español, o cuando entraran a la escuela y vieran que todo es inglés, o que piensen que la vida es solamente ir a los centros comerciales y al cine, y a Ajá, consumir, claro. sino que también tengo yo esa fortuna de transmitirles el cómo podemos entender el universo, el cielo, el sol, la tierra, la naturaleza, lo que somos como humanos, como personas, como culturas, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno que he encontrado, ¿no? Esas partes. Una vez hablando con Rigoberta Menchú, esta gran mujer maya que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz Sí. en el 92, eh, ella hace un año que me tocó estar en un conversatorio con ella, decía, le preguntaron que cuál era el reto para los pueblos indígenas en la actualidad. Y a mí me interesó la pregunta, a ver qué va a decir. Y ella dijo, conservar nuestra espiritualidad. Ese es el reto para nuestros pueblos indígenas. Y a mí me llegó al corazón porque dije, pues claro, por supuesto, los que sí estamos trabajando por sembrarle futuro a nuestras culturas milenarias, sabemos que ese es el reto, pues que no se pierda nuestra esencia, nuestro ser, ¿no? Nuestra espiritualidad, nuestro estar en el mundo, porque hace falta. Por eso ponía de ejemplo a los hijos, ¿no? Cuando tenga un hijo, qué bueno que aprenda español, pero qué bueno que aprenda náhuatl, cholteco, mazateco, maya, mazahua, cualquiera de nuestras lenguas, para que también sienta y perciba el mundo de otra forma y sea un ser humano con esta diversidad, con esta interculturalidad que es como la llaman hoy día, que pues sí, con una sociedad más humana, ¿no? Claro que eso es lo importante y es como lo que también yo coincido. En primera, porque las comunidades o en los pueblos, el, mi paisano allá mira la tierra y se siente parte de.
no se siente dueño de la tierra, sino es parte de lo que lo rodea. Entonces es una visión muy interesante porque todo eso acá en la ciudad, en las grandes urbes, se ha perdido. Ujú, Y muchas teorías, por ejemplo, yo que me enfoqué en cuestiones de recursos naturales, como que buscan volver a regresar a esa parte de sentirse parte de la naturaleza para poder regresarle un poco de todo lo que hemos destruido. Y casi todos los ejemplos siempre regresa a las comunidades ujú. indígenas, ¿no? Entonces eso para empezar es algo muy bueno. Y si nosotros perdiéramos toda esa identidad que tenemos, toda la, pues llamémosle cosmovisión, eh, pues se perdería todos esos conocimientos, ¿no? Y ahora, como para ir finalizando y no demorar mucho, es usted desde su punto de vista, ¿cómo ve pues no sé si llamarlo problema? Yo en algún momento quizá lo pasé, pero no fue como algo de importancia para mí. Pero el hecho de que uno hable la lengua, llega a un lugar desconocido, o no necesariamente desconocido, como Mm. llegar de mi pueblo acá a la Ciudad de México, y que alguien me tache de indio, de indígena, de etcétera, de lo que quiera tacharme por estar hablando mi lengua o por tener rasgos diferentes a los que normalmente acá en la ciudad se podrían ver. ¿Qué opina usted de esto? Porque después de eso las personas pues tienden a perder la lengua, dejan de hablarlo, sienten pena. ¿Qué opina de esto, de eso que pasa pues en esta ciudad sobre todo, ¿no? Ujú. Pues eso es algo que lamentablemente siempre ha existido desde hace 500 años, ¿no? Desde hace 500 años, cuando hubo la invasión europea, pues se ha fomentado ese desprecio, esa discriminación, ese racismo, y tenemos 5 siglos de que se ha fomentado eso, el imponer que una sola cultura, un solo color, una sola ideología, una sola religión son lo importante, ¿no? Entonces Sí, llevamos 5 siglos de que nos han estado inculcando esas prácticas, ¿no? Y lo más triste es que pues en 5 siglos se avanza tanto en un pueblo como el nuestro, donde hasta nosotros mismos como sí, mexicanos ejercen esas prácticas, ¿no? De sí, discriminación, y bueno, eso lamentablemente sigue vigente, pero yo creo que eso... estoy recordando ahorita en este momento una vez que estaba yo tomando inglés en la UNAM. Tenía yo inglés de 7 a 9 de la mañana y llegué a un grupo. Yo era el maestro de náhuatl de la UNAM, apenas estaba empezando ahí. ajá, Y en ese grupo la maestra éramos un grupo nuevo, y en esos chascarrillos que se echan en dinámicas de integración empezaron a decir, oiga maestra, pues ya ve que aquí en la universidad ya enseñan chundo, ya enseñan lengua de indios. Y eso fue interesante, cómo lo chascarrearon, lo burlearon. Y la ajá, maestra, ellos no sabían que yo era el maestro de esa lengua. ajá, Y la maestra se me quedaba mirando en el salón y pensó que cómo yo iba a reaccionar. Y yo no dije nada. Y cuando terminó la clase, ella me alcanzó en el pasillo y me dice, oiga maestro, pues usted es el maestro de lengua indígena. ¿Por qué no le dijo nada? Dice, dígame por favor. Y se me quedé impresionada que usted vio cómo se burlaron, se rieron. Dice, y ellos no tienen que hablar así mal, ¿no? O sea, ¿por qué usted no dijo nada? Dice, me llama la atención, ¿por qué usted no dijo nada? O sea, ella pensaba que yo sí, debía haber reaccionado, les debía haber contestado, claro, les debía haber hecho una retórica de haberlos ilustrado o de haberlos sí, regañado, algo, pues una reacción. Y ella claro, vio que yo no hice nada. Y ella le sorprendió porque ella sabía de mi currículum y sabía que yo era yo un defensor incansable de estos temas. Entonces ella no daba crédito así a, ¿por qué no dijo nada este cuate, no? ujú, Y se quedó impresionada más cuando le respondo, no dije nada porque ellos, mis compañeros del grupo, que eran como 40, no tienen la culpa. Ellos también son víctimas de todo ese proceso histórico, político, sociocultural de este país. Le digo, ellos son parte de esa gran ignorancia que hay con nuestras lenguas indígenas. Ellos son parte de eso. Digo, y estos procesos son largos. Digo, y no dije nada porque tengo un semestre, tengo medio año para conversar con ellos. claro,
Y fue así, ¿eh? Después todo ese grupo, varios se metieron conmigo y empezaron, y hubo otra perspectiva, pero ya en esa convivencia, ¿no? En Sí, ese diálogo, por así decirlo. Entonces, a eso me refiero, o sea, efectivamente, ¿cuántos, no? Hasta nuestra propia familia, que nosotros que somos de pueblos originarios, como hay mismas miembros de la familia que dicen, ah, exacto, ni que fuera indio, o todos esos que son más indios, ¿no? claro que sí. O ahora más los que se creen super mestizos o se creen super... O sea, hay toda una serie de discursos que hemos adoptado porque nos han adoctrinado. En fin, la ignorancia es muy grande y hay que combatir la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia pues no se combate, pues, vamos, la fórmula menos adecuada es pues es donde haya el mínimo de violencia, ¿no? Sí, Porque la violencia pues no nada más son golpes o eso, hay muchos tipos de violencia y bueno, pues efectivamente eso es algo que sigue vigente, ¿no? Y es algo lamentable el que lo encontramos hasta en instituciones educativas, ¿no? Donde no debería de existir, ¿no? sí, O sea, sobre es todo. algo impresionante, pero bueno, pues como decía al principio, son 500 años de una imposición de culturas dominantes donde se ha fomentado durante 5 siglos el, el discriminar en todos los sentidos. En fin, pues eso no es fácil de erradicar, ¿no? Yo creo que en nuestro país están haciendo grandes esfuerzos, pero pues falta mucho, ¿no? Y más en estas nuevas modalidades de discriminación y racismo, uta, hay, de plano somos tan, tan capaces que se inventan nuevas formas y modalidades de discriminación y de racismo, ¿no? Sí, que eso justo, no creo que ayer en mi página de Facebook publiqué un texto que había visto en otro lugar donde decía, estudia para que no creas que hablar una lengua indígena es malo. Entonces yo agarré, lo compartí y otras personas lo recompartieron, ¿no? Pero atrás de ese pequeño texto como meme, Ujú. pues hay un contexto social de donde dices, bueno, estudiar no necesariamente te hace pensar que, o sea, no necesitas estudiar para pensar que hablar una lengua, pues no es malo, ¿no? Y yo creo que con esa pregunta finalizo. Y que fue una pregunta que habían hecho también la vez pasada en el evento que Ujú, usted me invitó ujú, de Memoria de León Portilla. ujú. Y preguntaba a la señora, ¿no? ¿Qué tanto afecta a nosotros los que venimos a estudiar a grandes escuelas, o no necesariamente a una gran escuela, pero a salir de tu pueblo te vas a estudiar a otro lugar, o el hecho, o el simplemente hecho de estudiar, qué tanto pierde uno una lengua, ¿no? Qué tan, pues, qué tanto perdemos, ¿no? Desde su experiencia, porque usted tiene más experiencia y por eso le pregunto a usted. Yo tengo mi opinión, pero desde su experiencia por tiempo recorrido le pregunto a usted. Fíjate, esa pregunta, sí, ya recordé, ¿no? Que Sí, preguntaban y bueno, los que vienen los que vienen de comunidades y hablan sus lenguas, tienen fuerte su arraigo cultural, ¿qué tanto pierden cuando entran aquí a Chapingo o a cualquier otra sí, escuela, ¿no? ¿Qué tanto eso, pierden? Pues mi opinión es sí, que perdemos todo. Así, y lo digo, perdemos todo no porque sea una condena, o sea, los que nos resistimos, como tú y yo y otros, pues nos resistimos. claro. Pero lo digo así de claro, en este país nos, nos educan como si fuéramos a vivir en Europa. En este país los modelos de pensamiento, los modelos educativos, los modelos de pensamiento, pues son eurocentristas. Y entonces en todas nuestras escuelas son helénicas, ¿no? O sea, yo creo que lo dije muy claro, en este país, a los que nos llaman indígenas, yo creo que lo podemos ver con más claridad. En este país nos educan como si fuéramos a vivir en Europa, con esos modelos y de conocimiento, etcétera. Y las realidades de nuestro país en toda esta diversidad cultural es muy distinta, por eso choca y hay problemas, ¿no? De no tener lo que hoy llaman en día la pertinencia cultural y todo eso. Entonces, esa pregunta de qué tanto se pierde, pues estamos condenados a perderlo todo, porque son escuelas con otros modelos de pensamiento y que son los impuestos y que son los oficiales y son los que protege la legalidad y todo, ¿no? Ejemplo de eso, ¿no? La educación todo es en español, Sí, ¿no? Y desde ahí ya cambió todo el modelo de pensamiento, todo es a partir del castellano y de lenguas europeas, porque aparte se te impone otra que es el inglés. Entonces, ¿qué otra cuestión? Pues tú al entrar ahí a un modelo educativo,
como es lo que existe ahorita en esta modernidad para progresar, pareciera que no existen otros modelos para ejercer saberes o formación integral como personas para ser productivos en la sociedad. Pareciera que la única fórmula son las escuelas. Y las escuelas pues están diseñadas en estos modelos europeos, y cuando entramos nosotros pues no es para nosotros. Las escuelas no es para nosotros los mexicanos, para los que traemos esos modelos de pensamiento. Al contrario, las escuelas es para que nos lo quiten, ¿no? Para que nos enseñen a hablar español, nos enseñen cómo debemos de vestir, de peinarnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de asumir ser, qué tipo de mexicanos. Y bueno, eso es lamentable, ¿no? Porque yo creo que las nuevas pedagogías, los nuevos modelos educativos en países como los que hay en América Latina o en otras partes del mundo, deberían de asumirse responsabilidades de otro tipo para que realmente se ejerza eso que tanto se pregona de los derechos humanos, del respeto a las diversidades culturales, en fin. Es difícil, ¿no? O sea, yo creo, lo sé porque lo he vivido desde Sí, niño. claro. O sea, desde niño, Sí, todos sí. los que llegamos a una escuela es el despojo absoluto, ¿no? Un ejemplo claro que pongo desde Benito Juárez es un buen ejemplo porque él dejó de ser zapoteco. O sea, él mató su ser zapoteco, mató su espiritualidad zapoteca para ser un europeo sobresaliente, ¿no? O sea, él mató toda su conciencia social, y lo que él aprendió con la cultura zapoteca de ejercer la justicia, y él le metió en el derecho romano y todas las doctrinas y modelos de pensamiento europeo. Y digo, no de mérito, o sea, toda la capacidad que tuvo este célebre personaje, pero Benito Juárez es un gran ejemplo. Él tuvo que matar su ser zapoteco para ser un abogado brillante europeo y pasar como ese benemérito de las Américas. Ahorita alucinando qué hubiera pasado si Benito Juárez no lo hubieran obligado a matar su zapoteco, a matar su ser zapoteco. eh, por supuesto que hubiera sido otra cosa, ¿no? Y así hay muchos ejemplos que podríamos sacar, ¿no? Se los digo porque yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y casi me convencen que mis ancestros eran los griegos. Y afortunadamente pude sobrevivir y conocer esta gran cultura grecolatina, y conocer los modelos de pensamiento europeo, pero también no perder, como digo yo, mi corazón de maíz, y no perderlo porque también vale mi lengua, vale mi cultura, vale nuestros saberes, nuestra concepción del mundo, tenemos nuestro pensamiento y nos ayuda a ser y vivir y estar en el mundo. Entonces hoy yo soy parte de los que podemos dar testimonio que esto es riqueza cultural, el que hable yo náhuatl y español, o el que aprenda yo a hablar maya y también inglés, o zapoteco y también italiano. Pero vamos, somos mexicanos, nuestro deber es pues trabajar también con lo nuestro, pues, y eso pues luego se deja de lado, ¿no? Sí, pues que implica todo un contexto porque muchas personas, a mí también me ha pasado que de repente tiendo a decir, ah, no, pues es que esto es la solución a todos mis problemas y Ujú, tiendo a pensar como el modelo que se ujú. inculca, ¿no? Pero en ese proceso está de uno saber identificar qué corriente tomas, ¿no? Si te dejas llevar o te quedas como yo así de entre que, bueno, tengo que defender lo que es mío y no sigo toda esa tendencia que pasa, ¿no? Ujú. Que de cierta forma, pues sí, estamos algo más que condenados a terminar, yo creo que así. Entonces, pues este medio es otro intento de querer hacer y de querer documentar algo, aprovechando las redes sociales y todo esto de la tecnología, pues para poder registrarlo, ¿no? Ujú. Porque sí, ya hay registros, pero pues siempre no está de más poner algo más de... Y que esto es maravilloso, ¿eh? Hace rato que hablábamos, hace 25 años esto no existía. No, O sea, no exactamente. teníamos celulares, no teníamos las computadoras, no teníamos las redes sociales. Y ahorita es una maravilla esto, ¿no? De todo lo que hay, está excelente, ¿no? Yo creo también las nuevas tecnologías los han aprovechado muchos, mucho, mucho lo han aprovechado nuestros pueblos, nuestra gente que a través de las nuevas tecnologías difunden su palabra, sus opiniones, sus esfuerzos, sus luchas. Eso es maravilloso, ¿no? Que sí, porque
O sea, en este podcast, estaba yo revisando las ¿cómo se llama? Estadísticas de dónde se escuchan y cuántos se escuchan. O sea, nada más en Spotify. O sea, me escuchan en Francia, en Perú y acá en México, ¿no? Y dije, no, o sea, el cuicateco ya llegó a Francia cuando, pues allá dónde va a haber alguien que habla Ajá, cuicateco. O a lo mejor sí, ¿no? ajá, A lo mejor esa persona me está escuchando. Pero no los hay, ¿no? Entonces, pues esto, gracias a esto ajá, también uno puede conocer que existen otras lenguas de Latinoamérica, ¿no? Porque, claro. o sea, yo antes de que me empezara a adentrar en todo esto, sí sabía que existía el quechua, que existían otras lenguas. Ujú, Pero yo, por ejemplo, no sabía de la lengua com, y esta se habla en Argentina, ¿no? Tiene ujú, otro nombre, pero ujú, que como el general es com, tiene otro nombre específico. ujú. Y entonces yo no conocía estas cosas, entonces gracias a estos medios pues Pues podemos llegar claro, a otros espacios y que la gente conozca y sepa por qué se está supuesto, trabajando, ¿no? claro. Pues así llegamos al final de esto para no extenderlo. Yo tengo más preguntas, pero si nos aventamos yo creo que todo un maratón, entonces no se puede. No, pues claro, igual en otro momento, igual con mucho gusto seguimos conversando, ¿no? Y seguimos analizando nuestras realidades, nuestros sueños. Y bueno, pues yo te felicito mucho por tu trabajo. Es maravilloso. Yo creo que ustedes, los jóvenes, siempre nos sorprenden, siempre son una parte importantísima para sembrar futuros, ¿no? Y bueno, pues me siento muy afortunado de estar aquí contigo y con todos los que están haciendo estos trabajos, estos esfuerzos, ¿no? Es maravilloso dialogar a través, a través de estas formas, ¿no? Sí, pues igual a ustedes, qué bueno que por fin hayamos podido coincidir esta vez y tratar ese tema que ya tenía yo ganas. O sea, estos temas a lo mejor ustedes siempre se los preguntan, pero yo también quería tocarlos con usted Mm, porque conoce del tema. O sea, la vez pasada investigué, hablaba con mi amigo, pero hablamos del rap originario porque él ha estudiado esa parte, ¿no? Hablaba con este amigo Víctor porque él acompaña a las comunidades en la ujú, cuestión legal ujú, para su autonomía. Platicaba con otro chico una aplicación que hizo en Mixteco y cómo es que él la desarrolló y es una variante que justamente es de la región ujú. Cañada, también de donde soy yo, de Oaxaca. Pero, o sea, ya hay muchas cosas, hay mucha gente haciendo algo. En el sentido mucho porque entre nosotros nos conocemos y Sí, sentimos claro. que somos muchos, Ujú. pero seguimos siendo poquitos. Sí, claro, por supuesto. No, claro, en otra ocasión, por ahorita que comentas eso, igual yo por parte de mis pueblos, pues crecí con danzas, con música y pues por supuesto un día podemos platicar sobre la Sí, música con las lenguas o las danzas o todo este asunto. Es una parte importantísima y maravillosa de nuestra cultura mexicana, ¿no? que sí, que también usted hace música, ¿no? Con este grupo que tiene usted, ¿cómo se llama? Nada más para Ah, comentarlo rápido. de un coro de niños. Es que he trabajado el asunto coral en algunas generaciones porque el trabajo coral es un medio maravilloso porque es la voz, es la palabra. Entonces nos ha ayudado muchísimo a poder fortalecer la lengua materna con nuestros niños principalmente, ¿no? Entonces, esa es una y otra, pues, en los que pertenecemos a comunidades, pues, cuando asumimos cargos para danzar o tocar música, hacer música, son obligaciones distintas, ¿no? Tenemos esos compromisos morales, éticos, con nuestro pueblo, con la religiosidad de nuestro pueblo, con nuestros rituales, ceremonias, y ahí estamos haciendo música, haciendo danza, y eso es parte importantísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, si en otro momento podemos compartir el hablar sobre la danza y la música, maravilloso, ¿no? Y de ahí ver, por ejemplo, como ustedes que han estado trabajando el tema del rap y desde esa otra parte, es muy, 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 muy interesante, ¿no? Ujú. Sí, que son temas por hablar, son muchos. Pero pues, yo creo que hay que respetar los tiempos de esto. Yo no puedo seguir, pero la gente después de un rato sí dice, no, Sí, ya me claro, cansé no de hay que ver esto. abusar. Sí. Exactamente. Pues gracias, profesor. No, pues me quiero despedir en mi lengua Ah, materna, que el eso es a náhuatl, lo que y iba eso yo. es eh, pues nochin anmewan, noyolikniwan, iwan anmewan nochin anmocaquisque, ipan intotlactowan, pues anmecmotlazucamachililia, ipampa nexcaquica ni naxcantica, neja niyolpaqui pampa
inashkan tikpia ipan miek in Tlamantli ika Malacachoa in Tomosemanauac ipampa miek tlacamenican mati tiquipanoske pampa acmo polihui tipan in totlactotzitzihuan pues nicanticate tlazocamati miak. Bueno, pues es una despedida en la lengua náhuatl, en la lengua que hablaran Nezahualcóyotl, y bueno, pues es una despedida para todos los que nos escuchan, agradecerles en la lengua náhuatl el que nos permitan escucharnos, nos permitan compartirles nuestra palabra, nuestras reflexiones, nuestros sueños, nuestras luchas. Pues Tlazocamati miak, muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast, el 7º. Les comento que nos escuchamos en enero o febrero el próximo año. Nos escuchamos porque me voy a tomar unas pequeñas o largas vacaciones. Estaré blogueando, así que habrá contenido en YouTube, pero regresando de mis vacaciones. Les agradezco que sigan conmigo en este episodio, en este podcast. Ya hay nuevos episodios planeados, programados, grabados, así que pues no se desconecten de este podcast. Si tienen alguna sugerencia, algún tema del cual debemos de hablar que ustedes quieran que se pueda abordar por acá, pueden hacérmelo saber en Instagram como @yuneva_ o visitar mi página web yuneva.com. Ahí pueden contactarme en las otras redes sociales. Es todo. Muchas gracias. Espero disfruten estas fiestas decembrinas. Inicien muy bien este año, este próximo año que se acerca. Y nos escuchamos el siguiente año que viene. En Cuicateco se diría Cambensubi Ruyuscuchi.